La conciencia de que lingüísticamente todo cambió a partir del compromiso de Caspe nos la da claramente el rey Carlos III, quien en la Real Cédula de Aranjuez del 23 de junio de 1768, que trata de uniformizar la lengua en toda su corona, dice: En Aragón se fue desterrando el lemosino desde Fernando el I. Solo 3 años antes del compromiso de Caspe, en cambio, encontramos un acuerdo aduanero entre Aragón y Castilla, fechado el 27 de abril de 1409, en el que cada reino hacía una copia del acuerdo en su lengua. O el conocido Sermón en valenciano de San Vicente Ferrer, en el que el rey habla en aragonés. En todos los trabajos preparatorios del compromiso encontramos numerosos textos escritos en aragonés. En las cartas que dirigen los jurados de Zaragoza y Huesca a las Cortes de Aragón observamos la utilización del aragonés, como puede verse en el diario de las sesiones que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón. Pero a finales del siglo XV, reinando Fernando II, muchas cosas habían cambiado. Por eso el jurista Gonzalo García de Santamaría, que seguramente no hacía sino recoger un estado de opinión entre la burguesía de Zaragoza, pudo escribir sus obras en aragonés y sin embargo eligió el castellano, pues no otra cosa se deduce de sus palabras. Y porque el real imperio que hoy tenemos es castellano, y los muy excelentes rey y reina nuestros señores han escogido como por asiento y silla de todos sus reinos el reino de Castilla. Deliberé de poner la obra presente en lengua castellana, porque la fabla comúnmente, más que otras cosas, sigue al imperio. Y cuando los príncipes que reinan tienen muy esmerada y perfecta la fabla, los súbditos eso mismo la tienen. Gonzalo García de Santamaría es un caso muy especial, es un historiador, escribió sobre los evangelios, la mayor parte de su obra la escribió en latín, pero fue el primero, antes incluso que Nebrija, que vinculó la lengua al imperio, y esa lengua era el castellano, que a partir de Nebrija también se puede llamar español, pero era el castellano y él lo tenía muy claro. ¿Por qué no escribió en aragonés? Entre otras cosas porque era de origen castellano. Su padre, además, de origen judío y castellano, converso. Su padre tuvo problemas con la Inquisición y estaba preso en una cárcel en Castilla. Por lo tanto, él era natural castellano, a pesar de hacer toda su carrera en Aragón. Y por lo tanto, él pensaba al modo de los humanistas italianos, como Marinero Sículo, pensaba que había que elegir un modelo del italiano, que era el toscano, frente al resto de las, formas dialectales del italiano. Entonces propuso el mismo modelo, la misma manera para España, que fuera el castellano la lengua imperante, la lengua unida al imperio. Y en ese sentido fue el primero, y a él le debemos ese concepto que después los humanistas utilizarían muy frecuentemente. Durante el siglo XV encontramos numerosos testimonios escritos en aragonés, como el libro de la fábrica del Puente de Piedra de Zaragoza, las ordinaciones de la ciudad de 1429 y 1460, las actas de las Cortes, la letra intimada del justicia Martín Díez de Aux, el libro de la Pecha de Ateca o el de la Muralla de Huesca y, sobre todo, la primera edición impresa de los fueros en 1476, que se reputa como el primer libro impreso en aragonés. Además, una colección de refranes aragoneses y aún quedaría algún autor que decía escribir en aragonés, como Fray Bernardo Boyle en su libro de 1489. Pero a partir de aquí, con algunas excepciones, muchos escritores aragoneses adoptan con entusiasmo el castellano, como Pedro Marcuello en su Cancionero, o los cronistas del reino como Gauberto Fabricio de Bagat o Bartolomé Leonardo de Argensola. Pedro de Santa Fe y Aznárez son dos poetas de cancionero de los cancioneros napolitanos, es decir, son dos de los funcionarios aragoneses, que fueron con el magnánimo a Nápoles. Ahí se hizo una gran corte de carácter humanístico, que es el
pre-renacimiento, digamos, aragonés, que estuvo Aragón mucho antes en contacto con el Renacimiento que Castilla, y ahí compusieron pues, obras de carácter histórico, normalmente en latín, y obras digamos, en lenguas romances, que son los cancioneros, las canciones que se cantarían en la corte. Pedro Santa Fe es un poeta de una importancia trascendental, porque incluso participó en algún cancionero peninsular, sobre todo vinculado a Navarra después, fue prácticamente el que compuso todo el cancionero, y por otra parte es uno de los poetas que tiene más obra, y una obra más personal. Bueno, de Pedro Santa Fe, o atribuido a Pedro Santa Fe, hay poemas que no sabemos en qué lengua están, que es una mezcla de aragonés y castellano. Una de ellas, por ejemplo, dice: la cort de amor puyé, y puyé tanto sin res alcanzar. Es decir, eso es aragonés, por lo menos el vocabulario, el léxico es aragonés, la construcción es más castellana. En cuanto a Amnariz, es el único poeta del que tenemos composiciones, una composición en concreto, totalmente en aragonés. En el resto hay una mezcla de castellano, aragonés, a veces italianismos también, porque claro, estaban en Italia, y entonces ahí hay una mezcla de lenguas. Bueno, es un fenómeno muy curioso y que habría que investigar mucho más también para mirar ahí la presencia del aragonés en los cancioneros napolitanos. Incluso algunos autores, como el alcañizano Jaime Huete, el epilense Jerónimo Jiménez Urrea o el zaragozano Jerónimo Murillo, se disculpan por incluir aragonesismos en su castellano, llegándose incluso a la prohibición del uso del aragonés en el Seminario de Huesca de 1580. Aún le quedarán al aragonés valedores como el obispo de Albarracín, Bernardino Gómez Miedes, quien en 1584 dice: Ni se admite por verdadero lo que algunos pretenden, que los aragoneses hablan castellano grosero y bastardo, y que tienen los mismos vocablos que en Castilla, porque ambas a dos tienen un origen y un principio en la latina, y así puede ser la una dependiente de la otra, porque como dice el proverbio, todos de un vientre y no de un tempre. Juan Lorenzo Palmireno es uno de los mayores humanistas que hubo en Aragón. Bueno, es un fenómeno muy curioso. En todos los pueblos de Aragón, a partir del siglo XV, siguiendo el modelo italiano, se crean Studia Humanitatis, que son pues, pequeños institutos, digamos, de enseñanza media, que enseñan prioritariamente latín, porque el latín es fundamental para entrar en las universidades. En muchas ciudades de Aragón surgen grandes humanistas, se fichan humanistas para dirigir esos colegios, y un caso excepcional es Alcañiz. Alcañiz, con 5.000 habitantes, produce humanistas del calibre de Juan Lorenzo Palmireno, que adopta un nombre claramente oriental o claramente clásico, Juan Sobrarias, que dirigía el Studia Humanitatis, escribía en latín sobre todo poesía, su hija Juana, que era cuando Juan no estaba, cuando el padre no estaba, el que dirigía el colegio, o Domingo Andrés, otro gran poeta en latín. La mayor parte de la obra de todos estos humanistas es en latín. Juan Lorenzo Palmireno es un caso excepcional porque fue profesor de la universidad en Huesca y pasó después a ser profesor de la Universidad de Valencia, y utilizó pues, un montón de lenguas. Utilizó el latín, pero por ejemplo en sus obras más populares, La Favela y tal, pues se utiliza una mezcla de latín con valenciano en Valencia, y cuando hace obras aquí, como el Estudioso de Aldea, también introduce muchas palabras aragonesas propias de Alcañiz. Es un caso, digamos, extraordinario. Es uno de los primeros que utiliza el teatro con un afán didáctico para que los críos, ya en la universidad aprendan a perder el miedo a hablar en público, aprendan a decir en latín, y por eso mezcla latín con la lengua vulgar, castellano y también valenciano, o valenciano catalán, valenciano, muy frecuentemente. Haría falta también un trabajo tremendo con Palmireno, porque se ha trabajado bastante la obra en latín, pero la obra que no está en latín, la obra que escribe en castellano, con muchos aragonesismos a veces, o con palabras de origen valenciano, pues prácticamente está sin editar.